Por eso es otro tipo de trabajador, ¿no? Y a eso llamamos rotación de tareas simple y extendida. Es decir, dentro del propio equipo y del pequeño equipo de trabajo y dentro de esa producción planificada. Hay un acto productivo que es transferible, las tareas son directas e indirectas, incluidas las de concepción y ejecución. La novedad es que el equipo de trabajo está integrado tanto por los operarios de diseño, los ingenieros, forman equipo con su equipo de trabajadores. Entonces, diseño y ejecución forman un equipo de trabajo único. Ya no están tajantemente divididos como en la fábrica fordista, ¿no? Hay un control de, bueno, estos se irán imaginando que transforma totalmente la sociedad, ¿no es cierto? Por ejemplo, la escuela actual es fordista, por eso nosotros les decimos a ustedes, trabajo en grupo, son todos responsables, ustedes se distribuyen la tarea, nosotros no queremos saber, porque no les tomamos asistencia de cuándo se reunieron para trabajar, cuántas horas leyeron, sino que les encargamos una tarea y ustedes la cumplen. Y nosotros evaluamos qué. El proceso, no, el resultado. ¿Se entiende? Fíjense cómo la educación también se vuelve toyotista, ¿sí? Se produce a demanda. ¿Quién demanda? Bueno, en este caso demanda al profesor un producto final llamado trabajo práctico integrador número 1 y ustedes organizan el proceso productivo. ¿Por qué? Porque en realidad la escuela está formando los trabajadores que el mercado necesita en cada momento. Ustedes seguramente irán a conformar el grupo de trabajadores de cuello blanco de del viejo Fordismo, ¿no? Porque van a ser profesionales altamente calificados y habilitados para hacer una multiplicidad enorme de tareas dentro de las ciencias económicas, ¿sí? A diferencia de algunos otros operarios que tendrán mucha menor calificación. Entonces el equipo de trabajo es propio del toyotismo y toda la educación se adecúa para formar esos trabajadores toyotistas que somos todos nosotros. Hay un control de la intensidad de interfaces o conexas del trabajo. Disculpen. Esto quiere decir, hay momentos, hitos de cobrar, dirían los brasileros, momentos en los cuales se demanda, bueno, a ver cómo va el trabajo, de aquí surge la reunión de trabajo, de aquí surge el famoso PowerPoint o presentación para dar cuenta a los superiores de cómo va el proceso. Y vuelvo a la tarea, porque finalmente va a ser evaluado el producto final, pero el equipo es el responsable del proceso de producción. Las máquinas se ordenan también en secuencia, por orden de valor agregado. Eso no cambia en relación al Fordismo, solo que no hay una cadena de montaje que esté empujando la acción. El control de la calidad en cada fase. Entonces, todo aquello que esté deficiente y haya que descartar, se descarta sin agregarle la totalidad de las horas hombre que requirió y mucho menos el gasto de la totalidad de los insumos, ¿no? Y por supuesto, también hay un sistema de premios y castigos que es, premios y incentivos, dice ahí, pero también de castigos, que es grupal. Entonces, el grupo del día, el grupo del mes, el grupo del año, no sé qué, puede trasladarse a incentivos que son del orden de lo económico, pero fundamentalmente del reconocimiento y el prestigio que el equipo de trabajo va adquiriendo en su espacio. Bien, volvamos atrás y habilitemos preguntas, comentarios, etc. Hasta aquí. Organización científica del trabajo. ¿Lo habían visto? ¿Lo conocían? ¿Esta clase para dar? ¿Aprendieron de cero? ¿Qué pasa con eso? Escuchamos comentarios.
Se nos duermen, Mariana, ¿eh? O se nos van. Está hermoso el sol. Se nos está yendo. A ver, ¿qué tienen para opinar al respecto? O para preguntar. Una consulta, en esto del toyotismo en la educación actual, ¿se podría considerar, por ejemplo, el control de calidad de cada fase a nivel universitario del aprendizaje podrían ser los exámenes parciales, teniendo como control de calidad final justamente la mesa final, o sería una mala relación? Es una excelente relación, ¿sí? Porque en el medio y hasta tanto llegues al parcial, podés dormir la siesta o ponerte a estudiar. ¿Sí? A diferencia del Fordismo, que el control del proceso de trabajo del Fordismo es el famoso con los ojos del capataz en la nuca. ¿Sí? El Fordismo es obsesivo. Si fuera un individuo, diríamos que padece de manía persecutoria, quiere controlarlo todo el tiempo, ¿sí? En cambio, el toyotismo pone hitos, momentos, fases en los cuales va a ir controlando el proceso, por supuesto, pero no lo hace todo el tiempo. Entonces, lo que vos planteás, perfecto. Si nosotros pensamos ahora, ¿no es cierto? Ustedes están conectados, nosotros vamos tomando asistencia, pero bien pueden estar conectados y no asistir a la clase, tampoco les estamos tomando la lección de imprevisto, tampoco estamos requiriéndoles que ya sepan de lo que hablamos la semana pasada, pero llega el momento de entrega y ustedes tienen que acreditar. Y en ese momento de entrega está pautado el uso eficaz del tiempo. Por eso nosotros obviamente los aconsejamos, les sugerimos que lo vayan haciendo el proceso, que es mucho, que no van a poder hacerlo 2 días antes. Ustedes a veces toman consejo y otras veces toman cualquier cosa menos consejo y los sorprende el momento de la entrega y no tienen nada. Y ya es tarde. ¿Por qué? Porque quien evalúa en fases da tiempo suficiente, pero no demasiado tiempo. No es que ustedes piden 3 años para estudiar 2 unidades. El tiempo está acotado, también está ajustado como en el taylorismo. Lo que no hace o de lo que se libera el toyotismo es del control permanente del proceso productivo. ¿Se entiende? Creo que se podría decir entonces que a nivel secundario nos encontramos mucho más en un estilo de educación tirando al fordismo y en un universitario más al toyotismo. Sí, pero las dos son necesarias. ¿Por qué? Porque nosotros tratamos de que el estudiante universitario ya esté capacitado para el trabajo en grupo, ya esté capacitado para asumir responsabilidad por sí mismo y por su equipo de estudio, mientras que en el secundario eso hay que enseñarlo todavía, ¿sí? Por eso es que hay un control mucho más férreo sobre el proceso productivo educativo, digámoslo así, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, si queremos trasladarlo a la educación, una cosa propia del Fordismo es pedirte la carpeta de sorpresa, ¿sí? Ponerte un buen 1 porque no estás al día. Eso es controlar el proceso todo el tiempo, ¿no? La señorita de primer grado el viernes junta todos los cuadernos, se los lleva a su casa, corrige, tacha, pone nombre, advierte, llama a los padres, está controlando, fíjense, el proceso de aprendizaje. ¿Es necesario? Absolutamente, porque ese niño está siendo socializado. Todavía tiene que incorporar la responsabilidad de llevar adelante la tarea sin que lo estén vigilando. Toda la organización de la escuela presencial es profundamente fordista, ¿no? Cambiaron algunas cosas. Fíjense que aquí el toyotismo de la escuela llegó cuando yo ya era profesora, ¿sí? En los años 90. Ustedes recién habían nacido, o tal vez ni siquiera eso, con la famosa reforma educativa de los años 90. Y recuerdo que era muy difícil para nosotros los maestros que nos encanta, porque, a ver, la organización de la sociedad se termina incorporando de tal manera que nos da gusto que así sea.
¿Se entiende? Entonces, no había nada más maravilloso para una maestra que llegar al aula. Los alumnos estaban dispuestos en fila india, uno detrás de otro, con suficiente espacio para que uno pudiera pasar por las filas. Ningún alumno se comunica con el par de al lado o le llamaré la atención. Eso es Fordismo, ¿sí? Cuando se produce la reforma educativa de los años 90 y hay que sentar a los alumnos en grupo, los maestros no nos gustaba eso, nos parecía desordenado. Se van a mirar la carpeta, se van a copiar. Pueden ver lo que tiene el alumno de al lado y no su espalda, ¿no es cierto? Blanca o de un solo color, uniformado, para que no se produzcan distracciones. Si están todos sentados en torno a una mesa, van a hablar. Nos daba pavor. Esa es la verdad, ¿no? Todo cambio de forma de trabajar da mucha angustia. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados y lo nuevo genera desazón y genera muchísimos temores también. Como nos está pasando ahora con la educación a distancia, virtual, ¿sí? Tenemos muchos temores. Tenemos miedo de que estén con las patas arriba de la mesa. Tenemos miedo de que no se hayan sacado el pijama para estar en la clase. Tenemos miedo de que se estén copiando la mesa de examen, ¿sí? Porque son procesos productivos nuevos. Entonces siempre hay cierta resistencia al cambio, pero claro que sí. Digo los años 90, bueno, ustedes habrán hecho ya casi, no sé qué edad tienen, pero habrán hecho casi toda la escuela sentados en ronda, ¿no? Pregunto. En lo personal, yo por lo menos nunca en ronda, siempre fue en la fila. Siempre estuviste en fila. Y no estamos en fila. ¿Por qué estamos en fila la mayor parte del tiempo? Bueno, porque son multitudes, porque estamos hacinados, porque no caben y porque terminamos poniendo un banco detrás del otro para maximizar el espacio, ¿no? Salvo, bueno, yo debe ser que soy la más toyotista de todas las profesoras, o siempre tengo cátedras toyotistas, pero en realidad en área integrada también ustedes se sientan en grupos y nosotros vamos por los grupos asesorándolos casi como asesores externos del grupo y ahí ensayamos toyotismo también, ¿no? Diana, discúlpame, y tiene que ver también todo esto de la educación con cómo fue las sociedades disciplinarias en su momento, cómo disciplinaba la escuela para la sociedad. O sea, siempre está relacionado la educación con el momento histórico que se está dando. En su momento se prepara para las fiestas, como veníamos hablando, y hoy ya se prepara para otra organización de trabajo. O sea, siempre está relacionado el sistema educativo, cómo va modificando con la sociedad del momento. Exactamente, el sistema tal como lo conocemos, la educación, el sistema educativo tiene que ver con el sistema productivo, ¿sí? Número uno. Ustedes piensen que en el medioevo el sistema educativo era para 2 o 3 que quedaban excluidos del proceso productivo porque no servían o porque tenían tan alto rango que para distinguirse solamente leían y estudiaban. Tarea de monjes en los monasterios, había que recluirse si uno quería estudiar y no participar del proceso productivo, ¿no? Luego es símbolo de distinción de las élites, la educación, y la educación es privada, la famosa institutriz inglesa de tantas novelas, ahora que vi que hay una serie que no la estoy mirando, pero que veo que todo el mundo está enganchadísimo con esa serie en Netflix, que diría mi hija del medio, es medio aburrida la serie porque todo el tiempo están yendo al baile y tratando de conseguir novio. Y esa es su síntesis, ¿no? Millennial, de esa serie, ¿no es cierto? Bueno, la educación como símbolo de distinción y luego con la sociedad del consumo de masas, la educación también pasa a ser de consumo de masas y empieza la obligatoriedad del ingreso al sistema educativo en las condiciones en que cada país establece. Y esa primera escuela pública sarmientina es homogeneizante, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un país hecho de una diversidad aterradora para la época, 1800, ¿sí? Entonces,
La educación pública trata de generar un país homogeneizado, independientemente de si venían de los barcos, pertenecían al sector rural, eran criollos, eran alemanes, había que homogeneizar. La educación argentina cumple muy bien su cometido homogeneizador y de preparación para la sociedad de consumo de masas que a nosotros nos toca en los años 40, por eso la importancia del peronismo con la industria metalmecánica pesada, ¿no? Para ese entonces ya está la sociedad absolutamente formada en las escuelas sarmientinas para ese tipo de organización científica del trabajo que es la fábrica metalmecánica pesada de la Argentina. En la actualidad, una de las, podemos hablar algún día de educación si quieren, pero una de las principales crisis del sistema educativo, particularmente del colegio secundario, está en total y absoluta crisis, es que no sabemos para qué estamos formando. Porque si uno mira la sociedad en general, la sociedad lo único que está generando son ingentes masas de desocupados con mayor o menor nivel educativo. Entonces ya ese norte, ese sentido a la existencia que tenía la educación secundaria, que te vas a formar para ser alguien en la vida, para conseguir un buen trabajo, para que te paguen bien, como hoy no es garantía la formación, y lo digo entre comillas, porque es mucho más probable que uno se desancle del sistema laboral con la primaria incompleta, 90% más probable que se desancle del sistema laboral con un título universitario. ¿No? No colmará las expectativas de clase. Hoy vi que para pertenecer a la clase media alta hay que tener ingresos familiares de más de 250.000 pesos, y para pertenecer a la clase alta hay que tener ingresos familiares de más de 400.000 pesos mensuales, ¿no? Bueno, hoy un título universitario no garantiza ese nivel o ese estrato de consumo, para nada, no lo garantiza lo más mínimo. Entonces, hay otros factores que están incidiendo y que no pasan ni por la escuela ni por la formación profesional para que una persona pueda tener ese nivel de consumo. Y esto es lo que la escuela no está pudiendo detectar, porque la escuela está orientada a las mayorías, no a las particularidades. La escuela sigue orientada a generar un piso de homogeneidad, y además la realidad se transforma de manera tan extraordinariamente veloz que probablemente si yo hice un curso de capacitación hace 3 años ya me quedó viejo. Tengo que aprender otras cosas y además, bueno, no conocemos a los alumnos. Esa es la verdad. ¿Sí? Hay un silencio entre ustedes y nosotros, permanente. ¿Sí? Cosa que por la aceleración del tiempo, por la sobrecarga de actividades, por las propias características de la sociedad actual, el diálogo intergeneracional antes no existía, pero ahora está roto. Entonces nosotros suponemos algunas cosas sobre los estudiantes y los estudiantes suponen algunas cosas sobre nosotros y hemos decidido no dialogar, está roto el diálogo, hay una valoración negativa mutua que hace cada vez más difícil el proceso educativo, claro que sí. Bien, ¿algún otro comentario? No sé si querés responderme algo a lo que acabo de decir. Hola, ¿me Sí, escuchan? sí, claro. Ah, solucioné entonces. Hola, buenas tardes a todos. A ver si me escuchaban, no quería. ¿Cómo estás? Bien, ¿algún Bien, otro bien. comentario? Podemos seguir. ¿Seguimos? Bien, seguimos. Las diapositivas que vienen las vamos a pasar súper rápido porque son viejas amigas, ¿no? Traigo a colación la transformación en el mundo del trabajo que trae la globalización, su aceleración del tiempo y del espacio, con su revolución tecnológica y comunicacional, que permite el desplazamiento nunca antes visto de las personas por el mundo.
Ese desplazamiento, dicen los autores que vimos, Bauman y Campini, se da fundamentalmente por razones laborales y genera dos grandes grupos de desplazamiento, lo que él llama los turistas, o Bauman llama los turistas, y los vagabundos. Pasarlo nomás, ¿eh? Los turistas son aquellos trabajadores globales vinculados a organismos y empresas transnacionales que van migrando por las distintas casas matrices de sus empresas, son los trabajadores estrella, los que todos quieren ser, marcan un norte, es el trabajador que habla varios idiomas, elige dónde estar, recibe premios de la empresa por la productividad de la empresa en la bolsa, incluso se transporta por medios aéreos. Son el ejemplo de la máxima aspiración de acceso a calidad de vida, alto nivel educativo, altos ingresos y cobertura de todos sus gastos en nivel ejecutivo. La sociedad también adquiere esa fisonomía y tenemos las salas VIP de los aeropuertos y tenemos las millas, las tarjetas para ir acumulando millas para el próximo viaje, para los viajeros frecuentes y no sé cuántas cosas más. En el otro extremo también una gran cantidad de personas que se por el mundo bajo la forma de migrantes económicos, desde los países pobres al primer mundo o desde el campo a la ciudad dentro de la migración interna, ¿no? De la migración rural-urbana que llamamos en términos sociológicos, ¿no? Hay una estrategia, es un movimiento poblacional de la fuerza de trabajo guiado por la desesperación y por la ilusión de que esta malaria que estoy viviendo aquí se va a modificar en bonanza si yo viajo a otro lado, ¿no? La pandemia también ha venido a generar una cosa inmovilizadora horrorosa, ¿no? Porque es como si la celda se estuviera incendiando y la puerta está cerrada. Entonces, nosotros nos la veíamos con alumnos que, disculpen, se la pasaban soñando con irse del país, ¿no? Bueno, yo creo que la pandemia va a venir a problematizar un poco esta cuestión. Bueno, en principio porque está prohibido, ¿no es cierto? O porque hay que dar muy buenas razones para salir del país. Pero además, porque esa idea de que me puedo salvar en otro lado, la pandemia ha venido a llevarse la puesta literalmente, ¿no? Ya venía profundizándose la pérdida de la fe del vagabundo de que va a salvarse en otro lado, que estuvo en auge durante los años 90 y la primera década del 2000, enorme, ¿no? De tal suerte que yo creo que más de uno de nosotros todas las noches pensaba, ¿y si me voy? ¿Y si me voy a otro lado? ¿Y si me contacto? Cuando viene Internet hay una explosión de contactos en el otro extremo del planeta, siempre con la idea de hago amigos por las dudas, me convenga irme. Bueno, vamos a ver qué pasa luego de esta larga noche que estamos viviendo, ¿no? Pero estos vagabundos son los desesperados, los que tienen como único horizonte irse para conseguir trabajo. Ya los vimos en la unidad 1, se los recuerdo, porque forman parte de los fenómenos del trabajo en el siglo XXI y particularmente en relación al mundo globalizado. Una más, son las mismas figuritas. Llegamos a otro gran movimiento, ¿sí? En el mundo laboral. No solamente se desplaza la fuerza de trabajo, sino que también se empieza a desplazar el capital, ¿no? Nosotros tenemos en el mercado dos grandes fuerzas, el capital y la fuerza de trabajo. Las dos se comportan de manera aleatoria en cada contexto. Si nosotros estamos pensando solamente en que se desplaza la fuerza de trabajo, estamos errando. También se desplaza el capital buscando la fuerza de trabajo más rentable. Es decir, el capital se desplaza buscando la fuerza de trabajo más barata, concretamente. Y ese más barato se puede conseguir de las maneras más diversas. Hay
obviamente una división tajante entre la legalidad y la ilegalidad, ¿no? Este, el trabajo esclavo, la trata de personas son estrategias de maximización de los beneficios, pagando lo menos posible o no pagando la fuerza de trabajo. Y el mundo también se mueve con trabajo esclavo y con fuerza de trabajo en estado servil, ¿no? Cada tanto salen las noticias que se encontró un taller clandestino que hacía jeans en tal partido de la ciudad de Buenos Aires, hay población, algo dirían los brasileños, estaba en portugués hoy, población blanca, perdón, población blanco de la trata de personas con fines laborales, Misiones es población blanco de la trata de personas con fines laborales, fundamentalmente de las mujeres que ingresan al sistema de trata por el servicio doméstico, la promesa, una vez más, el vagabundo de Bauman, la promesa de que si te vas a Buenos Aires vas a tener trabajo en una casa de familia que acaba siendo una whiskería, un prostíbulo, nada que ver con lo que se había planteado en un principio, pero también hay fuerte trata de personas en el sector rural, ¿sí? Hay fuerte trata de personas en el sector forestal, en el sector yerbatero, si hay condiciones de trabajo tremendas. Fuera de lo ilegal, de lo que no vamos a hablar hoy, solamente hacemos mención de que eso existe, el capital se traslada también buscando maximizar sus recursos dentro del ámbito de la legalidad. A eso le llamamos transnacionalización productiva del trabajo y del capital. La forma que adquiere la producción industrial cuando se traslada o se transnacionaliza el capital es en general la forma de maquilas o maquiladoras. Un término muy mexicanizado ese, que quiere decir la unión de máquinas, ¿no? Vamos a ver en la diapositiva siguiente, que también es un trabajo altamente descalificado, fraccionado, cualquiera puede trabajar en la maquila, se rige de vuelta como en el Fordismo por cadena de montaje, las piezas pueden ser producidas, las más elaboradas, en cualquier punto del planeta y son básicamente ensambladoras y empaquetadoras, ¿no? Acá vemos una fotografía, ejemplo de las maquilas en la industria alimenticia, ¿no? Si el mercado europeo reclamaba una bandejita con 2 bifes, que es lo suficiente para la medida de una ingesta de carne, y ya demasiado con el precio que tiene en Europa, bueno, pues hay que fetear la vaca hasta los 2 bifes y ponerla en una bandejita. Circula la materia prima y circula los elementos para el packaging, y en este caso, por ejemplo, evidentemente casi que hay una etapa de control de calidad final donde se ve que todas las bandejitas sean iguales. Esto es impresionante, ¿no? Porque si pensamos que eso es una vaca y se llega a transformar en un bife de exactamente, hay una pequeñísima variación de unos pocos gramos en los cortes que tiene una bandeja y la otra, porque hay una alta estandarización en este tipo de industrias, ¿no? Productos iguales. Bueno, maquilas en China, misma cosa, grandes galpones, gente ordenada, cadenas de montaje, secciones, capataces, control del flujo de producción mediante cadena, mismo escenario del Fordismo de principios hasta mediados del siglo XX, se da en el siglo XXI también, y sigue siendo rentable. Ese es el paisaje más o menos, el fenotipo que tiene una maquiladora. Un enorme galpón, lleno de gente trabajando adentro, ¿no? Las primeras maquiladoras son una estrategia muy interesante de Estados Unidos para frenar el flujo migratorio de los vagabundos latinoamericanos que, bueno, tras la promesa del sueño americano, se trasladaban a los Estados Unidos a conseguir trabajo.
Cuando eso comenzó a ser un problema en los años 70 por la gran cantidad, por el flujo migratorio, entonces Estados Unidos propone instalar fábricas en los países del tercer mundo, ¿no? Estamos hablando de Alianza para el Progreso, de esa etapa en la que el mundo empieza a planificarse. Entonces, ¿cuál es el concepto básico y muy sencillito? Si esta gente necesita trabajo, pongámosle fábricas en su territorio para que no se venga para acá, ¿sí? Y trabaje en su lugar de pertenencia, ¿no? Pero fíjense, en el caso de México, la mayor cantidad de fábricas maquilas son capitales españoles. Y esto tiene que ver con que hay cierta prevalencia o cierta preferencia por el mismo idioma, los acuerdos internacionales, la firma de convenios previas, porque hay que generar todo una disponibilidad, una disposición positiva del país a recibir esa transnacional, ¿sí? Bueno, el país recibe la transnacional no siempre con agrado, porque en principio ya es competencia interna con sus propias empresas. Entonces, la instalación, aunque el discurso sea el de atraer capitales, el tema con las maquilas es que en realidad compiten por fuerza de trabajo, o sea que tiene que haber un excedente de fuerza de trabajo disponible para que venga una maquila, una amplia cantidad de fuerza de trabajo disponible y dispuesta a trabajar a los menores precios de mercado. Siguiente, esto lo de Estados Unidos tiene que ver por dónde empieza y por el texto que tienen para leer, ¿no? Las maquilas tienen una importancia económica enorme en el caso mexicano. Fíjense, estos vamos a leer los de 2005, que son los más cercanos. El 26% de las maquilas se encontraban en entidades no fronterizas, es decir, lo que empieza siendo un fenómeno para retener a la migración en los municipios de frontera, luego se traslada al resto del país, generaba 200.000 empleos la maquila transnacional. En 2005, que es la fecha que tenemos en el texto que van a leer. Una más. Bueno, acá hay un mapita, ¿sí? De cómo las maquilas comienzan siendo una estrategia de frontera, pero después ya en las décadas subsiguientes se trasladan al interior del país. También las maquilas inicialmente emplearon mucha fuerza de trabajo femenina. ¿Por qué? Bueno, porque cuando se produce en México la crisis del henequén, el henequén es una fibra con la que se hace hilos rústicos para el atado y embalaje. Cuando se produce la crisis de la producción de henequén, los varones empiezan a quedarse sin trabajo, no saben más que trabajar en el campo, entonces las mujeres comienzan a emplearse en estas empresas transnacionales maquiladoras. Básicamente, en todo lo que es Guatemala, El Salvador, que son las áreas más pobres de Centroamérica, las maquilas son productoras de vestimenta, ¿no? Esa explosión de nuestros roperos, de nuestros placares, de nuestros depósitos de zapatos tiene que ver con que llega el consumo de masas impulsado por la moda, que lo que usé este mes queda de modé para el mes que viene, y entonces hay un enorme consumo de vestimenta que se tiene que producir en algún lado. Lo producen las mujeres mexicanas y centroamericanas. ¿Sí? Pero cuando la crisis del Enequén se profundiza, los varones vienen del campo a la ciudad a disputarle esos puestos de trabajo a las mujeres. Y ahí se produce una maquiladora de base mixta, ¿no es cierto?, de varones y mujeres. En realidad, la maquila prefiere inicialmente a las mujeres porque la mujer culturalmente, y sobre todo en países muy machistas como México, con que haga un pequeñísimo aporte a la vivienda familiar, ¿sí? Ya es más que suficiente. Es decir, se le puede pagar muchísimo menos que al varón. Vamos a avanzar un poquito porque quiero llegar a otra cosa. Entonces, en los años 60, 1960, la maquila es un fenómeno de frontera y un espacio de empleo o de primer empleo de las mujeres.
Para los años 80 se desfeminiza la maquila y ya es de más mujeres y varones. Para los años 90 no solamente es un proceso que se da en la frontera, sino en todo el país y tiene ese sistema mixto, que inicialmente está el control que hay, que es solo mujeres o solo varones, ¿sí? Y en la actualidad ya son mixtas, ¿no? Nosotros cuando teníamos tiempo la presencialidad mirábamos varios videos sobre las condiciones de trabajo tremendas porque funcionan como en el Fordismo, con un capataz que controla el ritmo de trabajo, que da castigos, ¿sí? Y ningún premio por hacer bien o mal el trabajo, ¿no? También es una cadena empujada, a veces por una cadena de montaje, en el caso, por ejemplo, de los talleres textiles, como no hay cadena de montaje, está empujada por un número de prendas que hay que producir en una hora, y si no se produce en esa hora, ese número de prendas tiene que estar al final del día y eso obliga a las trabajadoras a quedarse 8, 10, 12, 14 horas para poder cumplir con el cupo diario. Si la trabajadora no cumple con el cupo diario de prendas que el capataz le está solicitando, corre serio riesgo de perder su trabajo. Por supuesto, sufrir toda clase de descuentos. Por eso es un sistema de explotación bastante fuerte, por lo menos el que se daba en Centroamérica. Ahora vamos a hablar de las maquilas en otros contextos. Estamos hablando de una nueva geografía transnacional, en la que hay interdependencia productiva global, es decir, para producir un par de zapatillas en Misiones es probable que los cordones vengan de Taiwán, las suelas se hayan inyectado en Marruecos y la capellada o el corte superior de las zapatillas venga directamente de Estados Unidos ya con el logo colocado y aquí se ensambla. Entonces, por eso hablamos de interdependencia productiva, porque un mismo producto se desguaza, ya no solo como la fábrica fordista en la mayor cantidad de acciones sobre la materia prima simplificadas, sino que además esas acciones se pueden producir en distintos puntos del planeta. Hay una precarización de la fuerza de trabajo y una reorganización laboral a escala local, ¿sí? Para ello, los intendentes de los municipios, con toda la cuestión que ya habrán escuchado del desarrollo local, del clúster y no sé cuántas terminologías modernas sobre el desarrollo, pasan a ser personajes centrales que dialogan permanentemente con estas empresas transnacionales porque una vez instalada la maquila, lo último que quiere el intendente es que la maquila se vaya, ¿no? Porque le deja un tendal de desocupados, entonces empieza a aceptar algunas condiciones no benéficas, ¿no? Entonces, esa precarización tiene que ver con que la maquila es en la actualidad básicamente un espacio de ensamblaje de partes producidas transnacionalmente. Entonces, armar algo, cualquiera lo hace. Hay una feminización de todas maneras de la fuerza de trabajo, hay una polarización salarial entre unos pocos cargos dirigenciales de capataces en cada maquila y una enorme cantidad de obreros rasos de baja calificación. La maquila también desarrolla cadenas de subcontratación, terceriza trabajo y en su forma más grave da lugar a los talleres clandestinos. Las partes menos rentables suelen hacerse en talleres clandestinos. Esto es con personas sometidas a la trata laboral, ¿no es cierto? El modelo de industria maquiladora es siempre un modelo de comercialización de exportación, salvo algunos ejemplos que vamos a ver ahora. Hay un pasaje del modelo de sustitución de importaciones, de exportaciones, perdón, al modelo de exportación de manufactura. Lo que exporta un país que tiene maquilas es manufactura simple, de baja calificación. Para que esto suceda tiene que haber un fuerte estímulo fiscal a las empresas transnacionales que deciden instalarse en tal o cual país, en tal o cual municipio. Piensen que el paisaje global
es una gran masa de desesperados sin trabajo, de políticos prometiendo lo que ya saben que no van a producir, que es la avenida de capitales, el asentamiento de empresas, ¿no? Las promesas de los políticos suelen ser casi siempre modernas, ¿no? Más desarrollo, más trabajo, más producción, pleno empleo, y nada de eso va a suceder en el siglo XXI. Por eso ya hace más o menos unos 10 años que pocos, en Argentina al menos, se atreven a prometer trabajo. Más bien pueden prometer planes sociales porque trabajo genuino es bastante difícil de generar. Esos capitales no se instalan como se instalaban a principios del siglo XIX a producir y a generar riqueza que se queda en el país. Vienen a succionar fuerza de trabajo mal paga y sus dividendos no quedan en el país. En la mayoría de los casos, las maquilas se instalan como programas de desarrollo de frontera. Fronteras son los espacios menos desarrollados y a nosotros nos consta. Bien, vamos a una más. ¿Qué pasará con las maquilas en Argentina, no? Mariana, no me pones el power. Tenemos dos grandes ejemplos. Los dos ejemplos de maquilas están vinculados a las áreas aduaneras especiales, o por lo menos a los proyectos de áreas aduaneras especiales. La maquila se instala por área aduanera especial o la impulsa, ¿sí? En el caso de Tierra del Fuego es un área aduanera especial y es el asiento de la mayor maquiladora que hay en la Argentina, ¿sí? Se crea por ley, por supuesto, y las fábricas para instalarse, si digo una mala palabra, pero voy a ser correcta, en el fin del mundo, que es donde queda, ¿no? Porque otra de las cosas que cuando surgen las maquiladoras, surgen en el sur, en el norte de México, sur de Estados Unidos, porque para estar cerca de los grandes centros de consumo, ¿no? Y uno diría, bueno, eso no se aplica a una maquiladora en Tierra del Fuego que está cerca de qué, de la Antártida, de los osos polares, es decir, no hay ningún mercado cercano a Tierra del Fuego que justifique la instalación de, primero, de un área aduanera especial, segundo, de un sistema de maquiladoras como el que tiene Tierra del Fuego. Para eso se necesita una política de Estado fuertemente interviniente que facilite al empresariado transnacional la instalación allí, es decir, que le dé condiciones especiales, por eso lo del área aduanera especial. Miren, Tierra del Fuego hace exención arancelaria total de los productos que allí produce, beneficios fiscales absolutos, ¿no?, que cualquier empresario del resto del país quisiera tener, y es más, en algunos momentos, cuando las empresas amenazan con retirarse, el gobierno hasta ofrecido el pago de la mayor parte de las cargas sociales de los trabajadores de Tierra del Fuego, ¿no? O sea, de por sí, Tierra del Fuego en todo su proceso colonizador se crea como territorio nacional, ¿no es cierto? Como misiones, parecemos mucho en eso, salvo grados más, grados menos de temperatura, somos provincias muy parecidas, ¿sí? Bueno, Tierra del Fuego tiene este incentivo y fundamentalmente es la gran ensambladora de electrodomésticos y de electrónica del país. Y es solamente ensambladora, ¿sí? Ensambla plaquetas que se generan en otras sedes de las empresas y entonces es un trabajo bastante descalificado y sencillo de que allí se produce. Bueno, lamentablemente esto no está escrito en ningún texto, sigo buscando en internet a ver si aparece algún texto sobre maquilas, parece mala palabra, pero nadie se dedica a escribir. Este año tuve la posibilidad de ir de paseo, nada que ver, a Tierra del Fuego, y por supuesto que con esta clase lo primero que hice fue tomarme un bondi, literalmente, para irme a la zona de maquiladoras de Ushuaia, y efectivamente son enormes galpones donde la población trabaja, ¿no? Para el caso de Ushuaia, las maquilas vienen a
producir un cambio muy interesante, ¿no es cierto? Básicamente Ushuaia se crea como ciudad y subsiste en función al presidio, que dio lugar a su nacimiento como poblado estable, y entonces, bueno, entre el presidio y las maquiladoras es preferible la maquiladora, claramente. Entonces se percibe un crecimiento, unas mejoras en las condiciones de trabajo muy importantes, ¿no? Y emplean a la mayor parte de la población. No solo en Ushuaia, sino fundamentalmente en Río Grande, que es si bien Ushuaia es la capital, Río Grande es la ciudad más importante en población, las fábricas maquiladoras de la provincia de Tierra del Fuego. ¿Qué pasa con Misiones? Nosotros tenemos una gran maquiladora, que es la DAS, me van a decir si conocen, está instalada en El Dorado, fabrica zapatillas, ensambla zapatillas para distintas marcas, ¿no? Hace algún tiempo tuvo la amenaza de que Nike ya no iba a ensamblar más en DAS, eso generó la expulsión de unos cuantos, la reducción de la planta de trabajadores. Trabajan en DAS aproximadamente 350 trabajadores, que para un municipio eso es una gran concentración de fuerza de trabajo, y obviamente DAS se instala aquí, pero hay una fuerte competencia de los países vecinos que le ofrecen. Paraguay llegó a ofrecerle a DAS un galpón construido totalmente por el gobierno de Itapúa para que DAS se traslade. De hecho, DAS abre otra maquila en Itapúa, otra fábrica ensambladora, y se instala allí porque, bueno, la DAS particularmente tiene un fuerte problema con la agremiación de sus empleados, ¿sí? Si bien las maquilas no lo permiten, el sindicalismo argentino es muy fuerte y los derechos de los trabajadores aquí están bastante protegidos, entonces, aunque la empresa no lo permita, hay una fuerte sindicalización en DAS. Entonces, bueno, reclaman condiciones de trabajo, salarios dignos, vacaciones y todo lo que reclaman los trabajadores respecto de sus derechos laborales, y cada tanto hay conflictos muy serios, ¿no? Que llevan a las huelgas, ese tipo de situaciones difíciles para una empresa transnacional, pero de todas maneras DAS se queda aquí, así que algún beneficio debe estar recibiendo, ¿no? Y que tiene que ver con esa fuerte exención impositiva, y el otro beneficio que reciben es que no tienen que declarar lo que exportan, ¿sí? Las maquilas producen en el país y lo que sale como producto no es exportación argentina, es salida de sus productos, simplemente sacan la producción en containers que no declaran su contenido. Bien, creo que hasta acá terminamos. ¿Me queda algo más? Sí, lo que tienen para leer. Ahí dice Leticia que hace poco contrataron gente, retomaron gente que había quedado haciendo trabajo. No sé si esa es de ahí o conoce algo de la historia. ¿Quién? Leticia puso en el chat. Bueno, a ver, Leticia, contanos Torres algo más. Leticia. Hola, Leticia. ¿Cómo le va, profe? Sí, no, simplemente quería aportar nomás que hace poco esa gran parte de la gente que el año pasado fueron despedidas volvieron a retomar sus trabajos, y calculo que ha de ser gracias a las políticas, ¿no? que han tomado en el país nuevamente, porque como todos sabemos muchas empresas llegaron a cerrar. Y bueno, esta fue una de las que gracias a Dios se llegó a quedar en el país, ¿no? Y bueno, y gente que volvieron a su trabajo. Solamente eso, no tengo otra cosa que aportar. Bueno, Pero cómo en base a sabés este vos? tema, ¿Cómo lo ¿cómo? sabés? ¿Cómo lo Porque sabés vos? yo soy del Dorado y tengo gente conocida que trabajaba ahí y bueno, volvió a su trabajo. ¿Y qué te Eh, cuentan? y no, y simplemente eso, o sea, yo no sé cuáles son las políticas que tomaron, ¿no? Que volvieron a tomar gente, pero sí, es eso, simplemente. Muchísimas gracias, Leticia. Claro que sí.
Bueno, una de las cuestiones por las cuales DAS había despedido y suspendido gente el año pasado tenía que ver con que habían caído algunos contratos, ¿sí? A raíz de la pandemia había menos ventas. Claramente, la pandemia vino a reducir el consumo a escala mundial y en DAS se ensamblan zapatillas de marca, muchas de las cuales ni siquiera nosotros podemos comprar masivamente aquí, ¿sí? De marcas internacionales importantes y bueno, hubo una reducción en la producción requerida porque la maquila trabaja con un sistema fordista, pero trabaja a demanda como el sistema toyotista, entonces si baja la demanda, directamente despide empleados o los suspende, ¿no? Bueno, Nike había reducido la demanda y entonces la DAS no necesitaba tantos trabajadores, suspendió y despidió a algunos y luego los recontrató. Desconozco el marco de la negociación. No sé si los recontrató porque el gobierno accedió a participar o como mediador o puso algún dinero para retener a esos trabajadores o si DAS entiendo que volvió a conseguir levantar el nivel de producción de Nike, concretamente que casi pierde la producción de esa marca en particular, ¿no? No sé bien por qué fue, pero como vos bien decís, Leticia, los trabajadores fueron suspendidos y en algunos casos cesanteados y luego retomados la mayoría. Ya hoy DAS para el Dorado es una de sus principales fuentes de trabajo. De la crisis de la madera y de los aserraderos, en su momento, bueno, DAS viene por eso se instalan, ¿sí? Porque hay fuerza de trabajo disponible y hay gobiernos que generan las condiciones que las empresas transnacionales necesitan para instalarse. Durante mucho tiempo, de los años 2008 y 2013, nuestra fuerza de trabajo estaba muy alto, el precio, ¿no? Entonces no era conveniente y entonces ya no se querían instalar más. Entre el 2008 y el 2013, Argentina, para el caso de los productos tecnológicos de Tierra del Fuego, tiene que hacer un gran compre nacional, eso es la innovación al uso nuestro, digamos, ¿no? La maquila siempre produce para la exportación, pero como nuestra fuerza de trabajo era muy cara en dólares en comparación con otros países, la oferta fue que comprábamos, o que el Estado intervino, digamos, en el mercado de los productos que allí se ensamblaban. Y se van a recordar porque, bueno, las computadoras del Conectar Igualdad se producen en Tierra del Fuego, es decir, el Estado hace compras masivas de lo que allí se produce para mantener la maquiladora en su país. También hubo, no sé si se acuerdan, había planes para los jubilados, de línea blanca, de los televisores, cuando pasamos del televisor, aquel de tubo hacia atrás, hacia los plasmas, también hubo, ¿cómo se llama? Planes crediticios financiados por el gobierno. El Ahora 12 también tiene que ver con eso, no solamente es para beneficiar, nosotros vemos lo último que es el eslabón de beneficiario directo que es el consumidor, pero cada programa Ahora 12 volcado a determinado sistema productivo específico está ayudando a retener la producción de ese producto en el país, ¿no? ¿Por qué hace esto el Estado? Bueno, porque mucho más caro que un trabajador subsidiado es un trabajador desocupado. Entonces al Estado le conviene atraer con exenciones impositivas, con beneficios fiscales y en algunos casos hasta llega a pagar cierto porcentaje del sueldo para retener los puestos de trabajo, concretamente. Cuando la maquila del Dorado se instala, ese año el Dorado es nominada, tengo lenguaje de Oscar, es nominada como la ciudad con mayor nivel de desocupación del país. Cierran, quiebran todos los aserraderos, la industria maderera se va al mismísimo diablo y entonces, además, el Dorado, los pobres cuando se ven atrapados migran hacia los centros urbanos para ubicarse cerca de los beneficios sociales
y entonces hay una explosión de población desocupada, ¿no? Y por eso es que la maquila en El Dorado cumple una función social importantísima, claro que sí. Bien, ¿algún comentario más? ¿Alguna pregunta? El texto que tienen para les hago solo de las maquilas en México, lamentablemente. No hemos encontrado y nos tenemos que ir las chicas a escribir una ficha de cátedra sobre maquilas en Argentina porque tenemos la información, no hemos producido.